asesinos en serie famosos estadounidenses, que obligó al FBI y hay una serie, no sé si ya la viste, Mindhunter en Netflix, que también la No, recomiendo de pero paso. nos la vienes a recomendar pronto, pues. No la hemos visto y de hecho uno de nuestros sponsors nos exigió que pronto la viéramos y la recomendáramos. Así que estaría bien. Se la recomiendo el próximo pues fin de semana. muy bien. Bueno, en ella relata la historicidad de por qué el FBI tuvo que recurrir a ciertas categorías explicativas que pudieran darles cuenta de por qué estaba matándose en serie a mujeres y a hombres. Pero no había una distinción de género de hombres y mujeres, sino que, y esto pasó en Mindhunter, uno de los agentes, el agente Holden, empezó a conjugar la psicología y el derecho penal forense Uh-huh. para poder explicar por qué mataban dentro del ámbito de lo íntimo, es decir, los asesinos a los cuales se refiere Mindhunter o los asesinos seriales de Estados Unidos son aquellos que habían tenido infancias muy duras, traumáticas, Pues infancia es destino, dice. por parte de sus padres, Los y que eso psicólogos. pues los determinó para que su futuro fuera un futuro en el cual ellos, para asumir un papel de la ratificación de su masculinidad o de su poder, ellos mataran a las mujeres que representaba a la mujer como era su madre, que los había oprimido de cierta forma y que esta era una válvula de escape para ellos. Y que eran gente muy sofisticada para cometer sus asesinatos. Pues bueno, en los años 90, en Ciudad Juárez, pues tiene esta concepción del FBI, de los Estados Unidos. Pero no hay el FBI se quedaba corto en esos años porque no había una razón de género por la cual se matara a hombres y mujeres. En Ciudad Juárez se le empezó a conocer primero como los asesinos seriales, y luego como las muertas de Juárez, las famosas muertas de Juárez. Entonces, que nos dejaron estigmatizados a día de hoy. Yo ya no siento que pase o que haya sido reciente, pero a donde vas, está más presente las mujeres, las muertas de Juárez, que la violencia que tuvimos aquí por el narco. Y ahorita hago una distinción de esta situación que más que una estigmatización, yo diría que es una realidad que actualmente vivimos y vivimos de manera muy palpable. Pero bueno, Rita Laura Segato viene a hacer un trabajo etnográfico en 2004, en el cual hace todo un estudio de lo que está pasando con los feminicidios en Ciudad Juárez, y que se le llama feminicidios a través de precisamente teóricas como Julia Monarres, como Marta Lamas, como Marcela Lagarde, que toman el término de femicide, que era un término ya antiquísimo, que era para referirse a los asesinatos de mujeres, pero ya lo españolizan y le llaman feminicidio, para poder explicar por qué se estaban matando a las mujeres, que se le estaban matando por razones de género, por razones de una desigualdad estructural, y luego viene Julia Monarres, se le llama un feminicidio sistémico, un feminicidio que no solamente correspondía a casos aislados, sino que había todo un patrón por el cual en Ciudad Juárez específicamente se estaba matando. Rita Laura Segato dice que las condiciones económicas de Ciudad Juárez, como una ciudad maquiladora, como una ciudad que es fronteriza, como una ciudad de una población flotante, en la cual nosotros somos un trampolín de droga hacia los Estados Unidos, pues tiene como condicionantes que el sector trabajador en Ciudad Juárez, ante la gran demanda de la maquila por mano de obra barata, haya traído personas de Veracruz y de otras partes de Durango y de Coahuila, México, en el cual las condiciones tan paupérrimas y aparte la mala infraestructura de Ciudad Juárez ante un expansionismo exacerbado en su talante demográfico, es decir, que la ciudad se ha ido expandiendo por cuestiones inmobiliarias. Sí, de desarrollo urbano, pues así lo explico rápido, en Ciudad Juárez, el negocio político pareciera ser autorízame un desarrollo por acá. Exacto. Yo te doy una lana para tu campaña o para tu operación política
y seguimos haciendo casas alejadas de la infraestructura, a las que hay que ir a ponerles infraestructura, entonces que eso hace que descuidemos la infraestructura del centro y tenemos calles para la verga en todo Juárez. Y se dispersa y todo. el alumbrado para la verga, ¿cómo se dice? Lo del agua. No hay forma de que el agua llegue de manera pero normal. O no, Acueductos. No, pero la raza lo dice de otra forma. Pero bueno, como ustedes que ya no llega el agua como debiera ser a todo Ciudad Juárez. Ni la seguridad. Ni las escuelas, ni la seguridad. O sea, ese es nuestro gran problema, creo yo, el expansionismo que hemos tenido. Aunado a un mal transporte público, las famosas ruteras de aquí de Ciudad Juárez. Podría haber mejor transporte público si Juárez estuviera más compacto, podría haber más seguridad, todos los servicios públicos mejorarían si estuviéramos más compactos. Pero eso no es negocio. Hay un antecedente en el cual ubican varias de estas antropólogas cómo la autoridad tiene una injerencia, y hay una anécdota de Pancho Barrio precisamente cuando dice que a las mujeres las estaban matando por llevar faldas, ¿sí? O sea, culpabilizando a la víctima. ¿Y qué implica esto? Que el titular del estatal ejecutivo, y que también continuó con los gobiernos priistas que le siguieron, fue que ante una autoridad estatal que por medio de sus prejuicios ideológicos culpabiliza a la víctima, a una mujer, y que dice que por su forma de vestir, por su forma de ser, por salir a altas horas de la noche, desmoviliza todo el aparato estatal en términos de seguridad pública, y esto desmoviliza de que haya recurso de entrada para investigación, para más patrullaje. Es su culpa, ya dejen de salir, ya dejen de andar de putas para que no las maten. Exacto, en pocas palabras, y esto se acrecentó con el caso González y otras versus el Estado mexicano, Campo Algodonero, donde aparecieron aquí la Ejército Nacional 8 mujeres oxisas que presentaban también lo que durante toda la década del 90 se había presentado: huellas de tortura, huellas de violencia sexual, que habían aparecido en lugares públicos, que habían aparecido con las bragas de fuera, abajo, y fue entonces que teóricas como Rita Laura Segato, Marcela Lagarde hicieron, más bien Marcela Lagarde hizo un peritaje antropológico de lo que estaba pasando aquí en Ciudad Juárez, y se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso, denunciando al Estado mexicano por no proporcionar las medidas de infraestructura adecuadas para generar seguridad de la violencia, seguridad a la mujer, y esto tomando en cuenta la Convención Belén do Pará de 1995, su artículo 7 en específico, que había omisiones por parte del Estado mexicano a través de sus ministerios públicos, que había revictimización por parte de las madres de víctimas desaparecidas, que la infraestructura de desarrollo urbano provocaba que este tipo de cuestiones pasaran, y aparte que no había un control por parte del crimen organizado aquí en Ciudad Juárez. Entonces viene Rita Laura Segato y hace todo este diagnóstico económico de que cómo los cárteles del crimen organizado se han instalado aquí en Ciudad Juárez, y que precisamente por el hecho de que viene el crimen organizado hay una demanda sexual. Hay una demanda sexual que tiene que ser atendida, y que para ello hay trata de personas, y esa trata de personas empezó a vislumbrarse con todas las desaparecidas que hubo aquí en Ciudad Juárez, y que ellas pues toda esa demanda sexual la satisfacían de cierta manera. Por ejemplo, vienen sicarios, y hay un libro que se llama Ciudades en la Encrucijada, de Andrés Rincón Morera, que es un diagnóstico de la violencia aquí en Ciudad Juárez, y que dice que a los sicarios no se les puede dar seguro social, no se les puede dar ciertos beneficios que un trabajo normal te daría, pero sí se les puede dar droga y mujeres. Entonces, ¿cómo satisfaces ese mercado? Y todavía en 2008, cuando vino el ejército, vino la Policía Federal, pues son personas que no podían establecer relaciones emocionales o sexuales normales. Así que la prostitución
era una forma en la que ellos podían pues tener vincularse con la mujer. Vincularse con la mujer de alguna forma, pero esto a merced de mujeres desaparecidas que eran coaccionadas por parte de los brazos armados del crimen organizado aquí en Ciudad Juárez y que las prostituían en hoteles. Hay denuncias que se prostituían en el Cerezo y que cuando no les servían, porque eran son cosificadas en términos de que se sublevaban, en términos de que quedaban embarazadas o que adquirían alguna enfermedad venérea, entonces ya eran inservibles y era entonces que las asesinaban y las mataban. Así es las mataban, perdón, nada más. Esa es la dinámica que describe que ha provocado la mayor parte de nuestros feminicidios. Una red de trata de personas en la cual no solamente están vinculados parte del crimen organizado, sino también empresario, el sector empresarial y político. Ya lo hemos dicho aquí en nuestra tesis, a partir de cierto nivel económico, la palabra narco, político y empresario tienen unas líneas bien invisibles entre una y otra categoría. Aquí es donde hace Rita Laura Segato su aporte que me pareció muy revelador, sería la palabra, en la que ella hace una distinción entre dimensión instrumental y dimensión expresiva. Las explico. La dimensión instrumental del asesinato de mujeres consiste en que hay un fin, hay una instrumentalización por parte del victimario a la víctima en el sentido de satisfacer un deseo sexual. O que hay una misoginia, hay un crimen de odio. Internamente esa persona odia a esa mujer, por tanto la mata. Esa sería la lógica que se podría estar siguiendo aquí. Pero ya va más allá. Dice, no, este fenómeno de feminicidios en Ciudad Juárez no responde preponderantemente a una visión de lo íntimo, de la esfera individual de cada asesino. No es como los asesinatos en serie estadounidenses. Hay algo muy diferente aquí y fue entonces que hasta que trajeron... Una cosificación del humano, güey. Que a lo mejor el serial gringo no lo ve así. Ajá, que trae la antropología, la sociología, categorías para poder explicar la realidad que vivimos aquí en Ciudad Juárez, que Rita Laura Segato dice, a ver, espérense, hay una dimensión expresiva en esto. La dimensión expresiva, y para llegar a esto, ella sitúa a la mujer como cuerpo colonizable, como territorio. Y va más allá de esa concepción del territorio, de la colonización de un territorio, como lo que nos llegamos a imaginar de un pedazo de tierra como México, que vienen los españoles y colonizan toda una tierra. Ella dice, además de eso, el territorio también puede constituirse en un cuerpo humano, como un objeto que es susceptible de ser apropiado por otra persona, porque somos cuerpo que se mueven durante el espacio, y en tanto espacio podemos ser colonizados. Bueno, después de toda esa perorata, ella dice que los cuerpos de las mujeres en Ciudad Juárez son colonizados estructuralmente por un machismo o una cultura del sacrificio. Entonces te hablaba de Olga Alicia en paz descanse, por ejemplo, que apareció con un seno cercenado. Tantas otras mujeres que fueron encontradas con cosas incrustadas en el ano, en la vagina, tenían hasta 17 acuchilladas en el cuello, y perdón que sea tan explícito, pero así es como ha sido en realidad. Sí, así él tan escucha, le gusta escuchar las cosas. Y no solamente esto, o sea, que yo escriba sobre tu cuerpo, David, con una navaja, con un cuchillo, sino que tu cuerpo lo aviento en un lugar público, y ahí es donde identifica la dimensión expresiva. Lo identifica en que cuando se mata a una mujer con tanta hazaña y cuando se aparece o lo avientan en un lugar público, ella identifica, le pone nombre a las cofradías. Las cofradías son un grupo de hombres que constituyen una empresa del crimen organizado en la cual ellos se comunican en su horizontalidad, es decir, lo horizontal, con sus pares, con otros hombres. Miembros de un cártel de Ciudad Juárez que se comunica con otro cártel de Ciudad Juárez aventando un cuerpo en su territorio.
o un grupo político o empresarial en el cual le quiere decir a su rival político que tirando cuerpos de mujeres va a desestabilizar a su gobierno. Dimensión expresiva. Un grupo del crimen organizado